Hola, gracias por nuevamente darse cita en este su espacio Hablando a las Plenas con Anita Galarza. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Es una mujer muy inteligente, es una mujer valiente, es una mujer lúcida, es una mujer muy preparada, correcta, y estamos justamente hablando de la doctora Paulina Araujo. Ella es una abogada penalista muy reconocida en nuestro país, que nos va a guiar en ciertos temas de los cuales ustedes, nosotros, podamos tener ciertas dudas. Bienvenida, doctorita, un gusto tenerle aquí. El honor es mío por esta invitación. Muchísimas gracias. Encantada. Y, por supuesto, me gustaría que comencemos comentándonos quién es Paulina Araujo como persona, su formación profesional. Para quien no ha tenido la oportunidad de conocerle más profundamente, ahora puede hacerlo. Pues bien, soy abogada, me gradué en la Universidad Católica, donde doy clases. Luego fui a España, en España tengo unos 2 posgrados, luego termino ya mi formación de cuarto nivel en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, ahí obtuve mi doctorado. Que eso no responde a quién soy yo soy Paulina, me dedico al derecho penal. De ahí tengo mi firma, mi estudio jurídico, litigo solo en el ámbito del derecho penal y soy muy prolija al escoger clientes, soy muy blanco y negro, o sea, me gusta realmente defender lo que considero ayuda a la justicia del país. Y mi vocación total es ser docente, soy profesora de la Universidad Católica de Derecho Penal. Da la clase de Derecho Penal en la Universidad Católica. Y empecé a trabajar muy joven en el ámbito jurídico penal. Mientras yo era estudiante, ingresé a trabajar en la segunda sala penal de la que fue Corte Suprema de Justicia, por ahí, por el año 2000. Es decir, desde el 2000 hasta acá, vivo, destilo, estudio, practico y enseño Derecho Penal. ¿Le encanta litigar? Me gusta mucho, si bien en Ecuador es tremendamente desgastante. ¿Qué es lo que le hace desgastante litigar en derecho penal en el país? Vamos desde lo más básico. Se ha convertido en un tema tan burocrático, en un tan maltrato al usuario de la justicia, desde dejar un documento hasta poder realmente acceder a revisar un expediente. ¿Y no se supone que el Consejo de la Judicatura fue concebido para que haya una mejor administración de justicia en el país? No creo que tenga el fin de que sea mejor la administración de justicia. Más eficiente, más rápida. Exacto, eso sí, porque es el órgano primerito de administración. Entiéndase, debería que usted tenga buenas instalaciones, que los órganos de justicia tengan papel, tóner, tengan garantizado la estabilidad del sistema donde suben providencias, que tenga salas de audiencia, que se escuche bien, que se grabe bien. Es lo que el Consejo de la Judicatura, una de sus funciones, tendría. Pero esto, en la parte netamente de gestión, también usted se encuentra con operadores de justicia que, es claro, no tienen una férrea formación en el ámbito en el cual van a decidir. Y luego vienen deficiencias e injusticias que pueden adoptar. No me ha pasado en estos 25 años que le indico, operador de justicia que haya sugerido corrupción. Qué bueno. Porque saben que si eso pasa, arde Troya. Claro. Sí. O sea, claro, créame, usted es muy directa. La corrupción también se presta cuando sabe que tiene un receptor que entra en ese círculo pernicioso. Por supuesto. Adicionalmente, para tomar causas, al menos como yo lo veo, que puede ser que esté totalmente equivocada, pero es como yo lo veo, me gusta tener casos justos, que me apasionen, ayudar realmente a la gente. Y eso me parece súper interesante, y por eso es que yo le admiro mucho a usted, porque yo he visto sus defensas han sido magistrales y sumamente éticas. ¿Qué caso es el que más le ha marcado? ¿Cuál ha sido uno de los casos que más le ha marcado? Bueno, son casos obviamente no públicos, pero que tienen cierto, ¿cómo decirle? Dolor, pero satisfacción de que se reparó derechos. Pero el que más me marca, y me marca con dolor por lo que hicieron la Asamblea de Montecristi y la Corte Constitucional, le hablo 2008, el que me marcó y me volvió luchadora total fue el de Floresmilo Villalta. No sé si la gente recuerda. El señor Villalta, de 65 años,
el mimado del correísmo, ya vamos a entender por qué, se hacía pasar por medioambientalista. Y cuando se da la asamblea, la que hizo la Constitución actualmente vigente en el 2007, que tenía solo que redactar la nueva Constitución en esa época, se dedicó a dar amnistías, perdón y olvido de delitos. Y en la amnistía número 4, que supuestamente cobijaba a los defensores de la naturaleza y se ceñía solo a ciertos delitos, por ejemplo, paralizaron servicios públicos, ingreso a propiedad privada, resulta que el señor Villalta, al lado del nombre le ponen presunta violación sexual, cuando no era presunta. El señor ya tenía 3 condenas en firme, ya a la final, y estaba cumpliendo la pena. Del mismo caso. El mismo caso. O sea, en primera instancia, segunda instancia y Corte Nacional. En esa época, Corte Suprema. Corte Suprema. Condenado por tribunal. Perdió apelación y la casación también le rechazaron. Ya era un violador jurídicamente hablando. De una Violación, nena, no abuso sexual. Violación sexual de una nena de 12 años. Jenny María Guagua. Madre mía. Ni corto ni perezoso el señor Villalta, una vez que la Asamblea de Montecristi le perdona, pide a varios estamentos que lo dejen libre. Entonces dice, vea, yo soy acreedor de la amnistía, perdón y olvido, pues bien, déjeme salir. Varios estamentos públicos le dijeron, no, señor Villalta, usted está cumpliendo una pena por violación sexual. ¿Qué hace? Propone acción de incumplimiento a la entonces Corte Constitucional. ¿Quién estaba en ese entonces en la Corte La Constitucional? presidía Patricio Pazmiño. La Corte que algunos llaman, si bien yo no litigo en constitucional, pero la Corte cervecera. Claro, y después Patricio Pazmiño no fue a formar parte del sistema interamericano. Para que Con vean. un cabildeo del canciller Patiño. Y más que cabildeo, mire usted, ¿qué hace la Corte Constitucional? Le dicen, vea, señor Villalta, sí, perdón y olvido del delito de violación sexual. Y le dan la espalda a la víctima. No estaba cubierto siquiera por la amnistía, porque no cubría delitos de violación sexual. Por supuesto, claro. ¿Qué tiene que ver un delito tan deleznable con defender la naturaleza? La criatura fue defendida por una organización de mujeres y me contaron el caso. Y a mí me pareció inverosímil, porque en Ecuador sí se perdonó un violador de nenas. Y todos le protegieron a Flores Milo Villalta. Yo ahí empiezo a incursionar en medios. Y nunca me voy a olvidar una ex asambleísta del correísmo, Rosana Alvarado, de quien ya nadie sabe qué pasó. Que también fue ministra de Justicia del expresidente Lenín Moreno. Y también me parece que fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. Estuvo también Marcela Aguiñaga y también estuvo Rosana Alvarado. A la época que yo le digo, era asambleísta constituyente. Le defendía a Villalta. Yo me acuerdo de una entrevista, obviamente yo no tenía manejo de medios, en que yo pierdo la cabeza. Porque decía, no, es que a ti te pagan las madereras. Y además digo, yo estoy defendiendo a una niña violada. Y el tiempo ha dado la razón. A mí me conocen por defender causas justas. ¿Y por qué les conocen a ese periodo? Desde Montecristi, la Corte Constitucional, protegieron a un violador. Ese caso, perdóneme, pero ¿cómo no le puede marcar a uno Por como supuesto. abogado? ¿Qué hago yo? Pongo una denuncia por prevaricato en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Dije, yo me voy con todo. En ese entonces era fiscal general Washington Pesantes, quien era subrogante, el doctor Alvear, brillante, doctor Alfredito Alvear, que en paz descanse, y formularon cargos. Me enfrento yo, solita con mi cartera, sin, como acostumbran muchos colegas que tienen todo un ejército de asistentes, solita yo, y los jueces, y con jueces que dictaron ese fallo, al frente. Se formuló cargos, pero hubo cambio de fiscal y entró don Galo Chirigua. ¿Qué hizo el primer caso? Que lo bajaron sin audiencia y sin nada, fue el caso en contra de esos jueces de la Corte Constitucional. Un poco hagamos memoria, ¿quién es el famoso tío Galo? Galo Chiriboga fue fiscal general del Estado, él tiene un nexo familiar con el expresidente Rafael Correa, por eso es que se le dice el tío Galo. En el caso de Galo Chiriboga se le recuerda y es tristemente célebre
o infame, porque eso no es fama, por situaciones como estas. También le recordamos en el caso Odebrecht, y también le recordamos porque presuntamente se habría robado la casa de una familia abusando de su posición y de su estatus. Entonces, ¿qué pasó con el fiscal Galo Chiriboga? Votó el caso. Que no, que nunca se debe haber formulado cargos, que pobrecitos los jueces de la Corte Constitucional. Y la criatura se quedó con el señor Villalta, que salió libre. Esto le estoy hablando a una criatura, ya debe ser una mujer, ya ha pasado tanto tiempo, del sector de las golondrinas, de escasos recursos económicos, una criatura que sus padres no estaban con ella, estaba a cargo de un tío. O sea, un contexto en el de doble vulnerabilidad, por ser niña y por no tener recursos económicos. Y también la revictimización, ¿no? De no encontrar justicia, de que el poder político sea más fuerte que la justicia que ella necesitaba. Un gobierno, un Estado con órganos de justicia que son capaces de proteger a un violador y prácticamente darle la espalda a una criatura de 12 años, es algo que a mí me marca. Por supuesto. O sea, me marca, y obviamente sé y tengo bastante claro periodos de la historia del Ecuador jurídica y política, periodos que desde mi punto de vista no se podrían volver a repetir. Porque bueno, a la niñez le dieron la espalda. A una niña, la sentencia de la Corte Constitucional deja inferir que como es de la Costa se iniciaba sexualmente muy pronto, con un violador de 65 años. Yo hasta ahora no sé quién era, ya falleció este señor Villalta, quién era por la protección que tenía. Obviamente todos le protegían a él. ¿Quiénes le concedieron la amnistía? ¿Fue amnistía o indulto? Amnistía. Amnistía, perdón, yo olvido. Es como que pero aquí para no delitos pasó sexuales nada. no existe amnistía. No está prohibida en la Constitución. Sin embargo, la amnistía se da para delitos políticos. Dígame usted, ¿qué de sexual, qué de político tiene una violación sexual? Y la amnistía 4, que era para los supuestos defensores del medio ambiente, en la primera hoja le ponía el listado de delitos susceptibles de la amnistía. Y ahí no estaba la violación sexual. Esos jueces y conjueces de la Corte Constitucional prevaricaron. Le destrozaron los derechos a una niña. ¿Y qué pasó? Nada. Como para recordar que desde el 2008 no solo se pensaba en impunidad de delitos de corrupción, se dejó la impunidad en delitos sexuales. Qué terrible. O sea, aquí, para la impunidad de algo tan delicado, actuaron los asambleístas constituyentes, sí. Me imagino que de Alianza País. ¿Solo de Alianza País o de algún otro movimiento? Yo tengo en los registros y archivos de mi oficina, créame que cuando eso salió, yo mandé cartas a todos. Algunos me contestaron diciendo, no, tiene que haber una equivocación, mire, nosotros esto, y en el nombre de Villalta, ahí se percatan, porque desde ahí empezó la amnistía de combo. Tenía la amnistía y luego agregaron en Excel un montón de nombres y apellidos, que hasta hoy por hoy, unos años, también se repite, ¿no? Sí, claro, sí ha pasado. Incluso en la asamblea anterior hubo este tipo de situaciones. Pero en primera instancia fueron los asambleístas de la Asamblea Constituyente, me imagino que de Alianza País. Después fueron los jueces de la Corte Constitucional. Los que sacralizan esto, porque dijeron, sí, le corresponde la amnistía 4, fue la Corte Constitucional. Pero después y la sentencia era de ponerse Galo de Chiriboga. Es que eso era respecto a la violación. Lo de Galo Chiriboga fue cuando se los denunció por el prevaricato, claro. Pero usted ve todo ese andamiaje para proteger a los suyos. 3 instituciones contra una niña de 11 años. Para lograr impunidad, no justicia. Entonces no me pida que yo ese caso me haya sido indiferente. Me di cuenta lo que era el poder mal llevado, embebido, utilizar las instituciones solo para proteger a los de su grupo. Siempre he sido de carácter fuerte, pero ese caso para mí es el que me marca y me traza el que los casos que yo asuma, a quienes yo defienda, sean casos en los que se merece una buena aplicación de derecho, claro. Poder llegar a mi casa, estar tranquila, saber que estoy en el lado correcto de la historia. Si bien, ya le digo, yo soy muy cuadrada, soy muy blanco y negro, porque los abogados, mientras se defienda correctamente, usted puede defender a quien guste.
Yo sí soy muy blanco y negro, tengo que creer en las causas. No podría, por unos honorarios, defender a personas que tanto daño le han hecho al país. No podría, ni querría tampoco. Bueno, y parece que la justicia no ha cambiado en nada desde ese episodio que usted vivió en el caso de la impunidad que se dio frente a la sentencia de violación en contra de Floresmilo Villalta, porque hemos visto el anterior año el caso Purga, Metástasis, Plaga, salió un presidente del Consejo de la Judicatura, que es el doctor Wilman Terán, está también la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, fiscales, abogados, hasta guardias. Bueno, es desde lo más abajo de la pirámide hasta lo más arriba de la pirámide, que se podría decir que es Wilman Terán. Con estos casos, ¿cree que sí pueda haber un cambio en la justicia como un precedente o siguen las mismas prácticas? A ver, yo creo que sí hubo un cambio. Desde el caso Villalta hasta acá, y hay algo que tanto antes como hoy, las generalizaciones, es decir, toda la justicia está mal, sería injusto. Por supuesto. Porque tiene fiscales, jueces, tribunales de garantías penales, que en casos que nadie se entera, se la fajan, toman la decisión apegada a la ley, todavía los hay. Sin embargo, sí hay un gran cambio, porque para la época del perdón a Villalta, del delito sexual, no teníamos evidencia, ni siquiera se habían activado procesos en contra de jueces, más bien ahí lo taparon, abogados en libre ejercicio, porque perdóneme, hay colegas que lo han distorsionado todo. Esto no solo es que funcionarios públicos son los malos, no, es un contubernio también con privados. Y los casos Metástasis, Purga, Plaga, ¿qué demuestran? Que sí, ahora sí salen a la luz, que ahora no tienen un galo chiriboga que tape todo para que no salgan. De ahí que, pese a todo, que vemos lamentablemente en lo que han convertido ciertas instituciones, la justicia del país, también esa permeabilización de organizaciones delictivas, un crimen mucho más complejo. Sí hemos tenido quienes se han parado firme, y yo creo que de lado y lado, desde libre ejercicio, jueces, fiscales, no podemos bajar los brazos, no podemos decir, no, este país ya no da más, todo está tomado, porque estaríamos dando la espalda a la gente que necesita una voz y que se le haga justicia. Yo siempre he dicho que la verdadera justicia es que no se deje libre a ninguna persona culpable y que no se persiga a ninguna persona inocente. A veces la presión social, a veces la sociedad se convierte en jueces sin tener todos los elementos como para poder comprender el contexto de todo un caso y sentencian de manera anticipada a personas que ya en la realidad probablemente no estuvieron inmiscuidos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad fue muy visible el caso de un femicidio de Karina del Pozo. Entonces eran varios chicos, pero había un padre que yo le veía que siempre sostenía la inocencia de su hijo, que era David Piña. Y yo siempre pensaba y yo decía, bueno, él fue juzgado. El padre dice que, bueno, creo que cualquier padre diría que es inocente, pero no sé, algo en las palabras de ese padre sonaban muy reales. Y yo decía, qué grave para los operadores de justicia, para un juez, para un fiscal, señalar a una persona de algo muy grave que quizá no haya cometido. Esa también es una parte Por eso no cualquiera puede engrosar las filas de jueces ni fiscales. Tiene que ser gente valiente, gente con conocimientos. Y aquí viene un insumo muy interesante en el Ecuador, y eso sí me preocupa. Las redes sociales se han convertido en fiscalías, juzgados y tribunales de garantías penales. Basta que se posicione un video, una foto, ya prácticamente se está condenando a una persona. Y eso es tremendo riesgo. No en vano tenemos órganos de justicia. ¿Y qué opina, por ejemplo, justamente hablando de cómo se pueden posicionar mensajes en redes sociales? En diciembre del año anterior, ahorita estamos en el 2025, diciembre del 2024, se hace visible algo, bueno, para mí fue muy doloroso, creo que para muchos ecuatorianos también, la desaparición de 4 menores de las Malvinas. Y empezó en redes sociales a rondar fotos de
menores tatuados, con armas, que no eran los menores Y desaparecidos. adicionalmente que transgreden el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque no se puede utilizar imágenes ya no se llaman menores. Hoy por hoy la legislación se refiere a niños y niñas cuando tienen hasta 12 años. Y de 12 a 18 son adolescentes. Ecuador, por la Convención de los Derechos del Niño, adopta un sistema muy protectivo de la niñez. Entonces, claro, bien traído a colación. Se quiso posicionar una idea de que no, angelitos no era. Les decían angelitos irónicamente. Irónicamente. Les empezaron a echar la culpa a los papás que estaban desaparecidos porque Terrible. les han dejado estar hasta tarde. Y como empezaron a discurso criminalizarles. oficial. O sea, por Dios. Y ahí hay que ir al origen. Pero el ministro de Defensa, el ministro Giancarlo Lofredo, sale a decir que presuntamente habían estado robando. Entonces, claro, eso ya le dio pie a la ciudadanía que piense que este niño y estos adolescentes habrían estado haciendo un asalto, pero ya después la justicia determinó que en ningún momento estuvieron vinculados No a hubo un calificación de asalto. flagrancia del asalto. Y en un operativo hay reglas y principios de cualquier operativo, más cuando está frente a 3 adolescentes y un niño. Y a mí me preocupa que, ojo, también por el otro lado se posicionó la idea y las redes empezaron a juzgar, ya a decir quién fue, qué pena deben tener y tener clarísima la verdad histórica de los hechos. De lado y lado no es sano hacerlo, porque para eso está un proceso. Pero creo que sí es penal. importante que como ciudadanos estemos pendientes de que no se queden en el olvido, porque son familias que han perdido a sus hijos. Ahora también yo creo que hay este sentimiento en gran parte de la ciudadanía de un poco se ha perdido la empatía, incluso si es que es un niño o un adolescente, porque vemos un video tan terrible creo que era un niño con un arma, Es que los que contratan le de sicarios, asesina los reclutan. a un señor chofer de bus. Así la hija le ruega que no le haga nada al papá. Y bueno, no sé si es niño o adolescente, pero definitivamente es menor de edad. A sangre fría acaba con la vida del señor Y ese transportista. es un tema que poco se ha profundizado, porque mire usted cuál es la realidad tan dura. Las bandas delictivas, muchas que tienen muy bien aprendido el modus operandi extranjero, son perfectas empresas criminales, dentro de unas maneras de proceder, reclutan, Menores se llaman de edad. inimputables. Porque Buscan son menores de edad. adolescentes, niños, y no solo al decirles, no te vas a ir a la cárcel, te van a pedir, te van a juzgar en un procedimiento muy especial, entre 2 y 18 años, pero aquí viene el punto, porque también les dicen, aún así te manden un tiempo de internamiento, es una medida socioeducativa. Y es tan duro en el país que muchas de esas criaturas, cuando están en el internamiento, Tienen mejor calidad de desayuno, vida que... almuerzo, cena, apoyo psicológico y escolarización. A ese punto hemos llegado en el Ecuador. A ver, es que aquí hay que abordar este tema de una manera holística. Claro, es Primero, un tema súper complejo. la desatención, no de este gobierno, sino desde hace mucho tiempo atrás, de estos cinturones de pobreza. Así es. No pueden acceder a educarse. Como no se educan, muy difícilmente acceden a un trabajo. Como no tienen trabajo, pasan hambre. Va un reclutador de estos grupos de delincuencia organizada, les ofrece recibir recursos. Yo les he escuchado, porque yo soy legisladora de la Comisión de los Niños, Niñas y Adolescentes, y ellos dicen que prefieren tener unos años que comer, porque probablemente no vivan por lo que están viviendo, a que vivir muchos años acostándose con el estómago vacío. Es impresionante. Eso por un lado. Ahora, no solamente se ve el tema de sicariato, también hay el tema de la pornografía infantil, prostitución infantil, que literalmente hay papás que venden la virginidad de sus hijas al turismo sexual. Está también que hay muchos niños de la calle que desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque les sacan sus órganos. Sí, tráfico de órganos es tremendo. Venden los órganos de los niños que están desprotegidos. Es una situación muy triste. Y usted ve, en el debate presidencial, ya temas concretos, si bien cada uno de los candidatos y candidatas tenía muy poco tiempo, pero
¿qué se va a hacer? ¿Qué políticas reales van a tener con quienes son el futuro del país? O sea, si no pensamos en nuestros niños y niñas, ¿qué futuro vamos a tener? Pero, fíjese usted que la primera pregunta en el debate, yo no sé quién la formuló, pero desconoce incluso el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debió de que si haber están de acuerdo preguntado que el se otro juzguen. lado. No, se fueron. ¿Está de acuerdo que se juzgue como adultos? Y les dijeron menores de edad cuando esa nomenclatura de menores ya no se utiliza. O sea, una pregunta, ¿por qué más bien no formulaban en positivo? Es ¿Qué que ¿sabe haría qué? usted para evitar que la juventud Es que son delinca? dos cosas que Eso es van de la tremendo. mano. Hay dos cosas que van de la mano. La parte social para evitar. Que eso Pero es ¿qué grave. pasa con los que ya cometieron estos actos terribles? Porque las personas que han sido asesinadas por estos temas de sicariato, esas familias son víctimas del trauma de haber perdido de una manera tan terrible. Yo misma perdí un amigo queridísimo en manos de sicarios, que era el Fernando. Y hasta ahora no hay los autores intelectuales. Que es lo que el Estado, y ojo, y ahí sí hay una deuda del Estado a través de los órganos de justicia, porque el único órgano que puede investigar, de haber mérito, iniciar proceso, Es acusar, Fiscalía. y quienes toman ante todo la decisión son órganos jurisdiccionales. Así es Fiscalía. Pero créame algo, uno a veces es esa falsa idea de, asumamos, desde los 16 años se van a una cárcel de adultos. Es que no podrían ir a una de No adultos. pueden por la Convención de los Derechos del Además, Niño, que le marca los 18 años. Es instrumento es que internacional. la idea es que sí tengan sanciones más rigurosas, pero, o sea, sobre todo cuando son delitos execrables, porque no es que el que va y mata no sabe lo que está haciendo, por favor, está acabando con la vida de un ser humano, no pueden ser 2 años palmaditas en el pecho y sigue con tu vida. Ok, pero cuidado que ahí sí se podría diferenciar el inductor que lo instrumentó para cometer el Es que ese delito. también tiene, Y los ese es reclutadores. el principal, que tiene que irse como autor mediático. Los reclutadores, por supuesto, que entran en una tipificación Y a veces con una sanción fuerte en no, el Código es que ni Orgánico siquiera le Integral Penal. interesa a los órganos de justicia ir a las mentes criminales, sino que para la estadística, el que le agarré, aquí está, justicia especial, te vas por aquí o por allá. Bueno, la idea no es que vayan con 12 años, no, con 15 años a una cárcel donde están las personas que han cometido delitos mayores de edad. Primero, porque como está en nuestro sistema carcelario, son universidades de la delincuencia, así que lo que vamos a hacer es todavía más echarles a perder, porque además no cuentan con la madurez psicológica, cognitiva. O mandarles a que les maten Ya. en los O hacinamientos. les y abusen matanzas sexualmente, les tengan de carne cañón, no. Pero mientras están menos de 18 años, sí tienen que estar en un espacio adecuado para su edad, su madurez. Que Y les una vez que rehabiliten. cumplen su mayoría de edad, avanzar. Pero no pueden tener unas penas tan irrisorias porque Es que no justamente son por eso penas, están así. Es un sistema. Claro, que a no veces es punitivo, es diferente en este caso, socioeducativo. cuando O sea, son menores de edad. y yo le digo, este tema es tan delicado y jurídicamente, veámoslo por mi formación, más allá de lo que uno puede opinar personalmente. La Convención de los Derechos del Niño está suscrita por el Ecuador. Si el Ecuador quiere tomar otras medidas, ver que ya no sean medidas socioeducativas, ver qué edad o incluso en clasificación de delitos por la gravedad, va a tener que seguir primero el procedimiento de salirse Así de es. la Convención de los Derechos del Niño, o al menos en Derecho Internacional Público se indica denunciar el tratado o ciertas partes del tratado. Así es. Y bueno, por eso es que muchas personas nos han preguntado, ¿por qué no se cambia tal cosa en el Código Orgánico Integral Penal o en algún otro tipo de normativa? Y hay que comprender que mientras nosotros tengamos la Constitución de Montecristi, si es que hay alguna norma que se contrapone a lo que está en la Constitución, no va a poder ser aprobado mientras mantengamos esta Constitución. E inclusive también como Estado ecuatoriano somos suscriptores a tratados y convenios internacionales sobre derechos, en este caso de la niñez, de la adolescencia o de derechos humanos. Y hay situaciones que sí nos ponen en cierta camisa de fuerza. Personalmente yo creo que el Estado tiene que dar un trabajo adecuado en los cinturones de pobreza para evitar que estas personas sean susceptibles a este tipo de que sean
atraídos por los grupos de delincuencia organizada, incluso de delincuencia común, que no hay esa necesidad de inmiscuirse en este tipo de situaciones. Y segundo, también que tengamos un adecuado sistema de justicia para que actos muy dolorosos que ha tenido que vivir últimamente con mayor frecuencia en nuestra sociedad se terminen, que se vea que existe una verdadera justicia para que las personas que pretendan hacerle daño a los ciudadanos que están en el Estado ecuatoriano sepan que no va a haber perdón ni olvido, porque nosotros también tenemos que velar y cuidar lo que está viviendo las víctimas, las familias de las víctimas. Creo que ha sido muy interesante esta conversación. Quiero agradecerle muchísimo, doctorita, por su valioso tiempo, por habernos acompañado. Que sepa que igual admiro su entereza, me encanta la voz femenina en el ámbito que, mire usted, ámbito en el cual yo no me metería, que es la política, porque considero que la política en el Ecuador no siempre es limpia, pero ir, afrontar, hablar a nombre de personas, intentar hacer un cambio en la sociedad, eso es de gente que hay que aplaudir. Muchas gracias. Es una voz lúcida en debates de la Asamblea, en intervenciones que ha tenido, es la voz de personas como uno, que no le agacha la cabeza al poder, sino que lo critica, como nos corresponde, porque es nuestro derecho. Además. Así es. Una crítica encaminada para que las autoridades en humildad se den cuenta que hay temas que tienen que ser cambiados, mejorados, transformados por el bien de este país, que estamos todos en esta misma nave y que obviamente queremos que llegue a puerto seguro. Esto ha sido todo por hoy en Hablando las Plenas con Anita Galarza y nuestra querida doctora Paulina Araujo. De corazón, muchas gracias a la doctora y muchas gracias a ustedes porque cada vez son más en esta comunidad. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar y de seguirnos en nuestras redes sociales.